Muy buenos días, mi coronel. Mi coronel, buenos días. Muchas gracias. Muy amable. Hoy es lunes 21 de octubre de 2024. Tenemos para el día de hoy el episodio número 648 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema a tratar es la captura de unos terroristas de las FARC que transportaban unos vehículos oficiales asignados a unos criminales que están negociando la falsa paz con el señor Petro y que los estaban utilizando para transportar armas a otros terroristas con órdenes de captura, oro y dinero obtenido del narcotráfico y quién sabe qué más. Fue todo un novelón y finalmente los bandidos se salieron con la suya, tanto los de cuello blanco como los bandidos, les devolvieron la plata, les devolvieron todo y Colombia quedó burlada una vez más. Adelante, mi coronel. Mi coronel, usted como geoestratega y analista de conflictos internacionales y obviamente el conflicto de nuestro país Colombia, de 1 a 10, ¿cómo podríamos calificar el proceso de paz del gobierno Petro contra los terroristas del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC? Pues mi coronel, este grupo narcoterrorista ha hecho lo que le ha dado la gana en negociaciones con el desgobierno de Gustavo Petro. Han aprovechado la debilidad de carácter del negociador de paz, Camilo González. Han aprovechado la debilidad institucionalizada por el gobierno Petro de retirar las tropas y de no atacarlos. Han aprovechado la desazón que sembraron las falsas negociaciones de paz del señor Santos con las FARC y han aprovechado el control que tienen con las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el movimiento bolivariano clandestino para seguir narcotraficando. Pero fuera de eso lograron que el gobierno Santos Petro les ponga escoltas, carros, vehículos de transporte, pasajes, viáticos. No hecho viven a cuerpo de rey y están utilizando esas camionetas para todo tipo de tropelías. No, haya, no es la primera vez que caen con coca, con armas, con bandidos y hasta con secuestrados, pero no pasa absolutamente nada porque hay que buscar la paz total. Entonces es una burla a los colombianos lo que ha hecho este grupo terrorista. ¿Cómo informó a sus lectores del diario El Colombiano de Medellín los hechos relacionados con la captura de terroristas del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC en el área rural del municipio de Cisneros, en el departamento de Antioquia, en 2024, en este año? Mi coronel, el diario colombiano publicó un titular, como lo vemos en pantalla, armamento, 60 millones y oro, lo que encontraron las autoridades en camionetas de la Unidad Nacional de Protección en la que viajaban disidentes. Faltó que lo colocaran entre comillas porque de disidente no tienen nada, de las FARC en Antioquia. Y dice que en los vehículos de alta gama hallaron una importante suma de dinero, armamento, oro, además de aparatos tecnológicos. Ahí vemos en la foto a unos miembros del CTI de la Policía Nacional revisando a los terroristas que miran muy atentos lo que les están, los que les incautaron temporalmente. El periódico el Colombiano, que es de la región de Antioquia, pues publicó una información inicialmente muy escueta, pero con esas fotos que lo dicen todo. Y luego ya hizo alusión a algunos de los capturados, pero la burla al país es lo más grave porque el solo hecho de llevar 60 millones de pesos tenía que tener una demostración de un origen lícito y una transacción bancaria para poderlo llevar en efectivo. Pero las leyes en Colombia son, como diría el indio Rómulo, para los de Ruana,
porque a estos bandidos nadie les investigó el origen de ese dinero y por el contrario se apresuraron a dejarlos libres. Igual que cuando en el desgobierno del señor Juan Manuel Santos se había firmado ya el pacto de paz con los bandidos de las FARC y tenían una orquesta que se movía por el sur de Colombia y en un retén la policía les incautó $10.000. Y Juan Manuel Santos y movió cielo y tierra para que los dejaran libres, porque era que esos $10.000 eran para los gastos del grupo. Y uno se pregunta, ¿es que acaso la economía de Colombia es en dólares? Si una persona tiene $10.000 en el bolsillo, inmediatamente se los decomisa la autoridad hasta que no establezca el origen. Si no lo establece, queda inmerso en un proceso penal. Pero aquí en Colombia, con los bandidos, al contrario, hay que felicitarlos. Y si alguien lleva 60 millones de pesos en efectivo y la policía lo captura y no demuestra el origen, se mete en un problema. Pero aquí, en este caso, fue favorecidos. Y más si lleva oro. El oro tiene un procedimiento de negociarse en Colombia y ya llevando cantidades grandes de oro, no es el barequero que lo acaba de sacar de la mina, sino el delincuente que está haciendo tráfico de minerales. Pero bueno, ahí quedó lo que dijo el periódico El Colombiano sin mayor profundidad ni peso. Mi coronel, ¿qué aspectos resaltó en un reportaje la revista Semana respecto a la captura de terroristas del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC en el área rural del municipio de Cisneros en este año de 2024? Pues la revista Semana, que se ha vuelto un poco amarillista, tratando de decir las cosas como son, publicó la foto de uno de los bandidos en su artículo del 24 de julio, un terrorista que llama Erlinson Echavarría Escobar, acusado por la fiscalía anterior, porque la actual es cómplice con él, de muchos crímenes y de unos antecedentes bastante oscuros, bastante delictivos. Y mostró las fotos de los fajos de billetes que le encontraron, todos billetes de 50.000 pesos, lo cual quiere decir que fueron sacados de un banco, porque solo en esas entidades se consiguen las grandes cantidades de dinero en esa presentación, unas memorias USB y otros elementos. Resaltó también la revista Semana eh, la forma como se hizo la operación y las dudas que generaba toda la situación, ya que han sido capturados en una camioneta que estamos pagando los colombianos, que está asignada a un par de terroristas que tienen una inmunidad jurídica por ahora mientras negocian y que se desplazaban por una carretera donde hay presencia de grupos delictivos y fuera de eso armados. Pero igual que en el colombiano, ahí quedó la información muy escueta. Mi coronel, ¿cómo explicar a los legos en la materia la conducta de la fiscal petrista Luz Adriana Camargo, quien con el mayor cinismo solicitó al juez de conocimiento la liberación inmediata del terrorista Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, uno de los delincuentes capturados en flagrancia? Pues este delincuente tal alias Ramiro tenía antecedentes o tiene antecedentes de acceso carnal violento, utilización de menores para la guerra, reclutamiento de menores, secuestro, terrorismo, narcotráfico, desplazamientos de campesinos. Mejor dicho, es el ministro de Educación ideal para Petro. Este bandido fue capturado con orden de captura, óigase bien, orden de captura eh, firmada por la fiscalía anterior, porque la de ahora pues es de los mismos y no va a proceder a judicializarlo. E inmediatamente se capturó, la fiscal salió con una cantinflada
de las que ya nos tienen acostumbrados los petristas que están en el poder en Colombia, y dijo que mantiene la investigación contra todas las personas, pero que abre nuevas indagaciones por los hechos registrados. Y a renglón seguido, le pidió al juez de conocimiento que dejara libres a todos los criminales porque era que había unos que ya estaban registrados como delegados de paz autorizados por el gobierno nacional y otros que estaban en proceso y que ahí estaban incluidos esos. O sea, la peor canallada contra las víctimas y contra las tropas en cabeza de la fiscal. Inmediatamente salieron los expertos en derecho que entrevistan en los medios y dijeron que esas medidas los cobijaban era por hechos sucedidos antes de esto, que con ese hecho le estaban incumpliendo al país y que todos los bandidos debían pasar a ir a la cárcel. Pero la fiscal se mantuvo en su tesis, Petro movió cielo y tierra y finalmente los delincuentes quedaron libres de polvo y paja. Mi coronel, ¿por qué el diario El Espectador tituló que había una polémica por el uso de los carros de la Unidad Nacional de Protección por parte de los terroristas de las FARC? Porque aquí en Colombia todo ocurre así. Cuando se trata de delincuentes, terroristas y del Partido Comunista, a todo le encuentran un esqueje, un brazo paralelo, una reflexión paralela, un análisis paralelo y una justificación paralela. Y entonces que los bandidos iban en 9 camionetas, imagínense eso, 9 camionetas pagadas por los colombianos para mover terroristas. Y en esas camionetas se encontró lo que ya se mencionó, que los bandidos del Estado Mayor de las FARC de una vez se pronunciaron echándole la culpa al gobierno, que se encontró ese oro y ese dinero no se sabía el origen y que iban 7 terroristas capturados y al mismo tiempo el sesgado negociador de paz dijo que los bandidos venían de una reunión de entre ellos para hacer una reunión con la Comisión de Paz, pero no mencionaron ninguno de ellos la gravedad de lo que llevaban ahí, sino que le fueron dando el camino y dorando la píldora para que las cosas sucedieran así. Entonces, por eso el periódico El Espectador tituló así, que era una polémica, porque había voces, como las tenía que haber, de personas sensatas en el país que pusieron el dedo en la llaga y dijeron que los bandidos una vez más estaban burlando de Colombia. Pero también aparecieron los defensores de oficio de los terroristas que entre el petrismo y entre los comunistas colombianos abundan. Inclusive hasta el cura de Rux salió a decir que eso era un atentado contra la paz de tener a los bandidos porque así no se podía llegar nunca a ningún acuerdo. Mi coronel, ¿cuál es el perfil delictivo de los narcoterroristas que cayeron en la captura de terroristas del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC en el área rural del municipio de Cisneros, Antioquia, en 2024? Pues uno de los bandidos es un tal Firu, que entre ampones se conocen es con alias. Actualmente tiene la fiscalía varios procesos por el asesinato de militares y no tenía la orden de captura suspendida, o sea, de que si es capturado en ese momento, nadie puede interceder por él, pero estamos volviendo a las épocas del Frente Nacional, en que cada vez que caía un bandido le aparecían padrinos políticos y lo sacaban de la cárcel y se burlaban de la justicia y los expedientes quedaban en veremos. Aquí estamos viendo eso. Esa es la paz total de Petro. Un bandido que tiene unos procesos abiertos por delincuencia, por asesinatos, por terrorismo. Si cae en un retén o en una operación militar o policial, debe pasar detenido. No puede tener ningún defensor de oficio. Otros dos bandidos, Erika Castro y Ramiro,
tenían las órdenes de captura suspendidas y forman parte de la mesa de conversaciones con el sesgado negociador González Pozo. Pero eh, no pasa nada, según los sabios que asesoran a Petro, porque ellos están en una negociación de paz. O sea, pueden cargar dinero de coca, de narcotráfico, andar acompañados de terroristas, planeando actos delictivos, ir armados por todo el país y utilizar las camionetas que les dan inmunidad para moverse y hacer lo que les da la gana y no pasa nada. Y otro era un bandido que está en el orden de batalla de las FARC, que lo conocen como el Boyaco, y aunque no tiene una orden de captura vigente, el solo hecho de que pertenezca a las FARC y cae en una retén ya es sujeto de que se le investigue y encarcele. También estaban otros bandidos, alias Urias Perdomo, de una cabecilla de otra cuadrilla, y otro miembro de la cabecilla, otro miembro del Estado o de la Comisión Raúl Reyes, y otra bandida que la cogieron con un arma dentro del vehículo, que era una escolta de ellos. Ninguno de esos tenía eh, certificado de estar negociando la paz. Entonces todos debían pasar a la cárcel por bandidos, todos sin excepción. Los unos por violar la norma y los otros porque eran delincuentes y estaban aprovechando los vehículos del Estado para moverse. Eh, Estos bandidos hacen parte del grupo que dice que supuestamente no está con Iván Mordisco, sino que están negociando la paz de verdad. Todo eso indica que es una burla y que no hay forma de que haya paz total mientras los delincuentes sigan utilizando todos estos artilugios. Y coronel, ¿cuál fue la cínica declaración del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al respecto? Pues si la fiscal fue cínica, porque es de los mismos, este sujeto, Juan Fernando Cristo, que es conocido por su trapacería y por ser uno de los artífices de las estratagemas y falsedades del pacto farsantos y de conseguir en el Congreso de la República el fast track, salió con otra perla. Salió y dijo que era inaceptable que en el esquema de seguridad se llevaran armas y terroristas con prontuarios y no sé qué, pero que eso quedaba a discreción de la justicia y que lo que hay es que garantizar las negociaciones de paz. O sea, le dio la vuelta al asunto y como Cantinflas no dijo nada y quedó como el héroe de la película. Pero en lugar de decir, le exigimos a la justicia colombiana y él, que es el jefe del Ministerio del Interior, asumir la defensa del Estado para que los delincuentes paguen, salió fue legitimándolos y dándole vueltas y figuras dialécticas sin concretar absolutamente nada, como es usual dentro de los politiqueros corruptos de Colombia. Si las declaraciones del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, fueron cínicas y destempladas, ¿qué podemos decir de las declaraciones del narcoterrorista Andrei Avendaño, principal negociador de este grupo criminal con el gobierno nacional? Pues esto sí es como para Ripley, mi coronel. Este bandido que lo vemos ahí en la foto, esa foto es del video que él publicó inmediatamente y lo envió a todos los medios de comunicación. Sale diciendo que si se presentan esos problemas son por culpa del gobierno, porque no está cumpliendo el gobierno con los procesos de paz como debe ser. Y que en segunda medida, él insta al gobierno a cumplir con lo pactado y no a detener a sus camaradas, porque los camaradas iban era para una reunión que estaba citada con el comisionado de paz. O sea, a la reunión pueden llevar dinero de coca, transportar terroristas, planear actos criminales y seguir en las mismas, porque esa es la forma de hacer la paz en Colombia. Entonces salimos los colombianos a deberle a este criminal. Y lo que es peor, el comisionado se reunió con él y terminamos los colombianos siendo los victimarios y los delincuentes, las pobres víctimas. Mi coronel, dentro de esta misma tónica
¿qué lectura podría dar al descaro del negociador de paz Camilo González Pozo al respecto? Aquí, como lo vemos en la pantalla, dice que Camilo González, jefe de la negociación del gobierno en esa mesa, confirmó a través de un video que en efecto la caravana detenida estaba en reunión de comandantes, oigan ustedes, comandantes, en lugar de decir de cabecillas, autorizada por el gobierno en el quinto ciclo y que se dirigía hacia una reunión que tenía planeada las dos partes, no en el Yalí, sino en Yalí, Antioquia. O sea, qué descaro, qué cinismo y eh, en ese orden de ideas los que tenían razón eran los terroristas y no la patrulla que los capturó. Asimismo, eh, salió a legitimar al bandido Altalfiru diciendo que estaba en trámite el levantamiento de la orden de captura cuando eso no tenía nadie ninguna prueba. Pero como era la palabra de él y la del petrismo, entonces ya no hay problema. Y que al bandido que lo han capturado no le cogieron una pistola, sino un cargador de pistola. Y que eso sí él exigía que se aclare porque es imposible que no se pueda retomar las acciones rápidas para seguir hablando de paz. O sea, hablando en términos colombianos, una vagabundería total y una burla descarada a los colombianos que ya nos acostumbramos eh, a escuchar todo este tipo de situaciones respecto a las FARC en cada época que han negociado y que al final no pasa nada y terminan imponiendo lo que quieren como los tenemos hoy en el Congreso. Mi coronel, ¿cuál es la norma que facilita a la Unidad de Protección de Personalidades transportar terroristas de las FARC y cuyas fotografías publicaron los medios de comunicación en los costosos vehículos blindados que el gobierno les ha asignado? Pues, es que en Colombia, como se dice coloquialmente, las leyes parecería que están hechas siempre para los bandidos y las disposiciones. Ahí vemos que en el artículo sexto de la norma que rige cómo se presta ese servicio de vehículos de Unidad Nacional de Protección a los terroristas, dice que es responsabilidad de la Policía Nacional, pero que debe hacer todas las coordinaciones con las demás instituciones del Estado. O sea, que la Policía Nacional tiene que enterarse de que estos bandidos se van a mover e inmediatamente llamar a todas las organizaciones del Estado para que les presten la seguridad y que no los requisen, no les digan nada porque ya todo está coordinado. Es más o menos lo que quiere decir ahí. Y en el caso específico de los mecanismos de veeduría, monitoreo y verificación, o sea, de los terroristas, perdón, están en las charlas con el señor González, eh, dice que hay una unidad de policía para la edificación de la paz, o sea, se inventan nombres eh, traídos de los cabellos para articular con la Unidad Nacional de Protección todo lo que sea necesario para que estos bandidos tengan todas las garantías. Y con tanto abogado leguleyo que tenemos en Colombia, nunca se escucha que nadie demande esas normas ni nada, sino que al contrario, hay que cumplirlas porque es que la paz es un bien supremo y ya como lo hizo Santos y lo hizo Gaviria y lo hizo Samper y lo hicieron los demás, entonces, ¿cómo vamos a cambiar esa costumbre que se volvió ley en Colombia? Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿hay lavada de manos e impunidad de los directivos de la Unidad Nacional de Protección por el mal uso del personal y de las camionetas cuando las emplean para proteger criminales, como lo fueron los capturados por la Policía Nacional en compañía del apoyo del Ejército Nacional? Totalmente, mi coronel. Es que el lavado de manos se lo da la misma forma como fue redactado ese decreto. Si usted mira, enseguida hay otra norma que es mucho más ridícula y más estúpida, que dice que cuando los bandidos viajen por la carretera no se deben requisar en ningún momento, sino hasta que no estén en un sitio seguro. O sea, donde está la tropa no es seguro. Uno no entiende eso. Uno no entiende eso realmente. Donde está la tropa haciendo un registro no es seguro. Entonces hay que llevarlos a un sitio seguro. No se sabe dónde, pero hay que llevarlos a un sitio seguro. Y
que por razones de seguridad los vehículos no deben ser abiertos en la carretera, sino conducidos a infraestructuras seguras y vigiladas por la autoridad. Y es que un retén no está vigilado por la autoridad, pero eso está escrito así y así lo cumplen. Entonces, eh, cuando comienzan las investigaciones a fondo, aparece la famosa canción de Celia Cruz. Es que Tongo le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabé y Bernabé le pegó a Muchilanga y al fin no responde nadie. Porque dice que las resoluciones vienen de la oficina del Alto Comisionado de la Paz, que es lo que le otorga a estos bandidos el papel como negociadores. Cuando le van a preguntar al negociador de Alto Comisionado, dice, yo hago la resolución. O sea, ya se lavó las manos. Y entonces, ¿qué sigue? Ah, no, no, es que eso es cuestión de la Unidad Nacional de Protección. Y le preguntan a la Unidad Nacional de Protección, dicen, no, nosotros cumplimos con el decreto tal, los artículos tales y tales, pero es que eso le corresponde a la Policía Especial para la Paz. Y le preguntan a la policía, dice, sí, pero es que el decreto dice que no los podemos requisar. Entonces, al final termina siendo el malo de la película el comandante de la patrulla que requisó los vehículos. Y de remate, el negociador de paz, que es otro delincuente del M-19 desmovilizado, que no ha dado pie con bola en ese cargo, lo único que hizo fue quedarse callado. Y por allá un funcionario segundón de la oficina de él fue el que dijo que ellos hacían las resoluciones, pero que no tenían nada que ver con el suceso. Pocas semanas después de ocurridos estos hechos, capturó el ejército también en la vía panamericana uno de esos vehículos, asignado a la terrorista que es la concubina de Pablo Catatumbo, otro de los criminales que tiene todas estas gabelas y que es además senador de la República. Y le encontraron una niña de 16 años que la han secuestrado en Buga y la llevaban para uno de los grupos de Iván Mordisco en el Cauca. Y entonces cuando le preguntaron al terrorista Pablo Catatumbo, bueno, explique por qué el carro asignado a su mujer iba en eso, y llegó y contestó con el mayor cinismo, eso pregúntele al conductor que es el que maneja el carro. Total, el conductor no tuvo ningún proceso, la niña afortunadamente regresó a su familia, quién sabe si ya la volvieron a secuestrar, y no pasó absolutamente nada. Entonces, siempre hay lavada de manos. Los de la Comisión de Paz, los de la Unidad Nacional de Protección dijeron que iban a averiguar por qué eso era gravísimo y ahí se quedó en esa exhaustiva investigación y los delincuentes siguen burlándose del país. Y de remate, sí es cierto que el señor Iván Mordisco es disidencia de disidencias, como lo pintan, que suponen que es disidente de un proceso de paz y disidente de las FARC. ¿Por qué las FARC le prestan, los bandidos que están en el Congreso, le prestan las camionetas para que transporte secuestrados? Y en este caso, en Antioquia, también caen otros bandidos con los vehículos transportando oro y dinero de la coca y no pasa nada. Y aquí vemos las dos respuestas de la Unidad Nacional de Protección al respecto. Vuelven a decir que es que está prohibido transportar personas con órdenes de captura. Y si está prohibido, ¿por qué no se ponen en su puesto y le exigen a la fiscalía que no pida nada y al juez de conocimiento que no los deje libre? Y por otra parte, insisten y le envían copias a Petro y al ministro del Interior y al Ministerio de Defensa, que es que esos bandidos no se pueden requisar en las carreteras, sino que hay que hacerlo es únicamente en sitios seguros e infraestructuras seguras vigiladas por la autoridad. Y repetimos una vez más, si es que un retén no es un sitio seguro vigilado por la autoridad, adelante, mi coronel. Mi coronel González, Y bueno, hay lavado de qué sucedió entonces con los terroristas capturados en flagrancia cometiendo varios delitos. pues de manera increíble se utilizó la argucia de dejar que el tiempo pasara un par de meses, que se bajara la temperatura al hecho, que no se volviera a hacer escándalo público al respecto. Y ahí, inmediatamente,
el juez de conocimiento, ya en contubernio con la fiscalía, los dejaron libres. Todos tenían después ya mm, legitimación del gobierno nacional para negociar. No pasó absolutamente nada con el dinero, con las armas y con el oro incautado. No hubo explicación al país ni a los medios de comunicación cómo, por obra y gracia del Espíritu Santo, no pasa nada y los colombianos terminamos burlados. Y aquí vemos el decreto firmado por el Ministerio del Interior dejando libres a esos bandidos y nombrando los comisionados de paz o nombrando los delegados con el comisionado de paz con todas las formalidades mediante un auto proferido el 30 de agosto de 2024, o sea, casi 2 meses después de que fueron capturados. La argumentación es con base todos los documentos que se han producido alrededor de la ley que le permite al presidente de la República negociar la paz, que la han utilizado anteriores presidentes, pero aquí notamos que hay una clara intención malévola y sombría de desviar la realidad de los hechos y utilizarlos como mecanismos para legitimar bandidos y causarle daños al país. Retomando el tema del cinismo compartido por los petristas, ¿cuál fue la baladí respuesta del director de la UNP cuando los criminales quedaron libres debido a la fugada de Gustavo Petro al nombramiento de gestores de paz? Y salió con una estupidez que es propia de un petrista. Es que a él lo indignó mucho que los vehículos sean para transportar armas y bandidos, según sus palabras. Y luego, ante una pregunta que le hicieron en los micrófonos de RCN al respecto, yo sí, pero estaba transportando delincuentes. Y dijo, sí, es que ellos son delincuentes, pero están en un proceso de legitimación. Pero yo estoy muy indignado. No, es que el país no necesita que él esté indignado. El país lo que necesita es que él cumpla con la ley y que los denuncie penalmente y que si es del caso, eh, denuncie a la fiscal por estar violando la ley y al juez que los dejó libres, porque él es parte representativa del Estado. No, pero con semejante estupidez, que es que él estaba indignado y con eso arregló el problema, demuestra el cinismo, el descaro, la mala fe con que todos los funcionarios petristas están manejando este cuento de la paz total y cómo legitiman bandidos. Y por ejemplo, este señor, que es parte del problema, que es el responsable de lo que se mueve en esas camionetas, no pone una denuncia penal ni se pare en la raya que allí lleven dinero en cantidades sin origen lícito, oro, armas y bandidos, y se salga con el cuento de que él está indignado. No, pues qué chiste, qué seriedad de que él esté indignado. Y ya con eso arregló el problema. Tomando como referencia analítica los hechos acabados de analizar en relación con la captura de terroristas del autodominado Estado Mayor Central de la FARC en el área rural del municipio de Cisneros, Antioquia, en el 2024, ¿hay alguna luz de esperanza seria y confiable para que el gobierno Petro concrete algún acuerdo de paz con los grupos terroristas en Colombia? No, pues estas demostraciones de lo que están haciendo con la Unidad Nacional de Protección, la trapacería de la Fiscalía, el cinismo del ministro del Interior, el descaro del director de la UNP y la baladronada de los bandidos que antes se ponen bravos y dicen que no les están cumpliendo, y la doble moral del comisionado de paz que dice que iban para una reunión con él, no que estaban violando la ley, sino que iban para una reunión con él. Pues lo único que nos queda aquí de conclusión es que los cuentos de paz total del señor Petro es una farsa total, un fracaso total y una rendición total del Estado ante el crimen. Lo que le puede esperar a Colombia es lo peor frente a esta negociación con esos delincuentes. Simplemente no tiene ningún futuro productivo para el país esa conversación. Productivo sí para las FARC y para Petro, pero no para Colombia.
Escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria de todas las personas asesinadas por diferentes cuadrillas de bandoleros contra los colombianos a lo largo de más de 6 décadas de barbarie. Basando en el contexto de cierre de la presente emisión, planteemos algunas reflexiones acerca de la captura de terroristas del autodenominado Estado Mayor Central de la FARC en el área rural del municipio de Cisneros, Antioquia, en el 2024. Pues dice un viejo adagio que lo malo no es la conducta de los malos, sino el silencio de los buenos. Vamos a asumir que los buenos aquí en este caso son los que están en la oposición, que como dijo Cantinflas son buenos, pero lo dudamos. Pregunta que nos hacemos en este momento: ¿dónde está la verdadera oposición? ¿Dónde están todas esas personas que vociferan apoyo irrestricto a soldados y policías, que anuncian a los cuatro vientos que ellos dan la vida por sus soldados, que están empeñados porque la Policía Nacional cumpla por la institucionalidad y se quedan callados ante esto? O esos mismos congresistas que en el afán de ser reelegidos ya comienzan a echarle elogios a las fuerzas públicas y ahí se inventan hasta el grupo Pro Fuerza Pública, y cuando llega la hora de votar, votan en contra de lo que le conviene al país, pero esos sí están ahí a la cabeza siempre. Nos preguntamos, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el alcance que han tenido frente a este problema? Lo mismo decimos, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación? Únicamente como notaría recibir la noticia y publicarla y quedarnos ahí. ¿Cuál es el papel de la academia, donde hay tanto experto en lo divino y lo humano, sobre todo en lo que no saben del conflicto armado? ¿Y dónde está esa cantidad de abogados que son expertos en demandar al Estado colombiano por lo bueno, lo malo y lo feo que hagan sus funcionarios y aquí en este caso no operan? ¿Dónde está el Partido Comunista que habla hasta los codos de que ellos lo que buscan es la paz y se dan cuenta que esto no son gestos de paz? ¿Dónde están los comisionados de paz que les estamos pagando unos salarios altísimos porque vayan a legitimar bandidos y se quedan callados? Y aquí lo que hacen es al contrario, darle la razón a los delincuentes. ¿Dónde está la Contraloría General de la Nación exigiéndole a la Unidad Nacional de Protección que pare de chorro esa vena rota de gastos? ¿Dónde está la política del Ministerio del Medio Ambiente
que habla de que hay que reducir la emisión de gases y no sé qué más cuentos, y tiene 9 camionetas que gastan combustible y producen CO2 en cantidades importantes, transportando bandidos por todo el país sin que nadie los pueda requisar. ¿Dónde está el ministro de Defensa que debe defender la institucionalidad y asumir la defensa de las instituciones calladito y antes firmando decretos para legitimar bandidos? Entonces están las víctimas del conflicto que tanto escándalo le arman a las fuerzas militares cada vez que pueden y se quedan calladas ante los bandidos. Y la lista de personas que deberían estar actuando es larga. Entonces quedémonos en eso, que es una sociedad que está completamente docilizada por la actitud trapacera y cochina de un gobierno y de los bandidos, y todos terminamos haciendo parte del mismo problema, porque las voces diferentes suenan como de perro ladrándole a la luna, mientras los bandidos de todas las pelambres de cuello blanco y de Ruana siguen haciendo daño al país. Adelante, mi coronel, con su comentario del día de hoy. Sí, mi coronel, cómo no. Hoy, perdón, 21 de octubre de 2024, se analizó el episodio que tiene que ver con la captura de terroristas del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC en el área rural del municipio de Cisneros en el 2024. A sus reflexiones finales, mi coronel, y análisis geopolítico que usted siempre le hace a todos los episodios, en mi manera de ver, tengo además lo siguiente: Objetivo Colombia. Aunque en el episodio expuesto se habló de una acción, la del epígrafe, que causó noticia y que al parecer no tiene antecedentes, no precisamente por la captura de estos delincuentes, sino porque fueron puestos en libertad sin siquiera ser indiciados, imputados y mucho menos acusados por sus acciones delictivas, como lo presupone nuestro Código Penal colombiano. Es una más de las acciones a la que el pueblo colombiano se ha acostumbrado a padecer, porque los gobiernos lo han permitido al no combatirlos y más bien protegerlos, tal como lo manda la Carta Mayor, de combatirlos como una función del presidente supremo comandante de las Fuerzas Armadas. Bueno, refresquemos el vago conocimiento que se tiene de este hecho para quienes nos escuchan y nos siguen en estos episodios. Sabemos que ese 23 de julio de este año fue capturado Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, y me centro especialmente en este sujeto porque es quien aparentemente no tenía el fuero en las conversaciones que están adelantando con el grupo terrorista de la FARC, junto con otros dos cabecillas, hoy llamados disidencias de la FARC, por obra y gracia del espurio acuerdo de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, con ese grupo terrorista que ahora se hacen llamar, y que en efecto todos lo llaman Estado Mayor Central, que aún se encuentra en conversaciones con el gobierno nacional. El cabecilla al igual que Alia, Firo y Erika, fue capturado luego de ser encontrado movilizándose en una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección. Se descubrió que tenían orden de captura activa en su contra por diferentes crímenes relacionados con sus actividades ilícitas. Eso quedó claramente demostrado. Si a pesar de ello las llamadas disidencias aseguraron
que lo ocurrido fue culpa del gobierno, porque, comillas, si ellos presentan inconvenientes jurídicos, es producto de la falta de voluntad jurídica y política del gobierno nacional, ya que desde el 17 de mayo de este año pasado, enviamos la solicitud de levantamiento de las órdenes de captura, dicen estos fascinerosos. Sin embargo, ahí cierro comillas, sin embargo, Escobar no hace parte de la delegación y su orden de captura muestra que ha incurrido en varios crímenes como secuestros, homicidios y reclutamiento forzado de menores. Alias Ramiro, fue uno de los guerrilleros que no firmó el acuerdo de paz, estoy hablando del acuerdo de paz de Santos con la FARC, y decidió quedarse en la FARC, no como disidente, decidió quedarse en la FARC, es decir, se apartó de las disidencias que firmaron el acuerdo de paz y posan de congresistas, premio que les otorgó el gobierno contra la voluntad del pueblo colombiano en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, fecha infausta que no debe olvidarse. En este punto hay que resolver una situación que no ha quedado clara de este acontecimiento a la luz del Código Penal colombiano. Es el que reza el artículo 446 de la norma en mención. Y dice así, comillas, el que tenga conocimiento de la comisión de la conducta punible y sin concierto previo ayude a eludir la acción de la autoridad, a entorpecer la investigación correspondiente, incurrirá en prisión de 1 a 4 años. Si la conducta se realiza respecto de los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento, homicidio, extorsión, tráfico de drogas y otros, la pena será de 4 a 12 años. Para cualquier abogado se da cuenta que hubo la comisión de un delito y que es punible y que debe ser investigado. Se dice que la Fiscalía exprimió una tesis traída de los cabellos. Y en efecto, eso fue así. Pero es que la Fiscalía esgrime su tesis y hay un juez que la acepta o la rechaza. Y ese juez de primera instancia, que es juez de garantía, la aceptó. Con esto se está diciendo que las instituciones se pliegan ante las órdenes del Ejecutivo. Palabras más, palabras menos. No hay independencia de los poderes del Estado. Permítanme un momento. La FARC es una organización guerrillera de tendencia ideológica marxista-leninista con una existencia de más de 50 años en armas. Ha representado uno de los principales actores del conflicto armado colombiano, junto con el ELN, M19 y demás grupos narcoguerrilleros comunistas. Hasta aquí el compendio histórico de este grupo terrorista y lo que se cuenta de esta acción de captura de los pertenecientes a esta guerrilla de las FARC, no de las disidencias, de la FARC, como lo hemos dicho. Pero como nuestro concepto estratégico es analizar desde violencia tripartidista hasta narcoterrorismo comunista contra Colombia, y nuestra tarea es escribir
historia documentada, verificable de los acontecimientos, pues con base en estas premisas, nuestro análisis se basa en los siguientes aspectos. Este grupo terrorista acciona cumpliendo los postulados de la doctrina comunista, en especial la de los bolcheviques, porque sabemos también que hubo una tendencia que no era tan violenta, pero seguía los mismos fines. Esto de los bolcheviques tiene que ver para ataques con crueldad y destruyendo la economía de un Estado, en este caso el colombiano, porque esa es su ética. Comprobémoslo. Los bolcheviques, con Lenin a la cabeza, propugnaban el aceleramiento de la revolución por cualquier medio para llegar a la anhelada dictadura del proletariado. Hace lícito todo medio que sirva al partido de la revolución. Para los revolucionarios, la moralidad es todo cuanto sirve a la lucha contra los explotadores, porque ese fin justifica los medios. Compromiso, deshonor, asesinato, mentira, engaño, todo es bueno. La peor demagogia puede ser hábil para arrastrar a las masas en el asalto revolucionario. Decían, esa es nuestra ética. Esa es la ética, la moral de la FARC. Lo están demostrando. Dirán quienes escuchen este análisis del episodio de Fundel, si no es lo que ha hecho la FARC con su actuar criminal y terrorista y al mismo tiempo combinada con la retórica empleada por estos terroristas, como lo que vimos hoy en todos y cada uno de los comunicados. Veremos de igual manera que paralelamente, cuando están destruyendo el país, hablan de paz y realizan atentados terroristas, porque después de cada atentado se suspenden las conversaciones y al siguiente día o poco después el gobierno les pregunta si realmente tienen voluntad de paz para iniciar nuevamente los procesos. Según lo demostrado en este episodio de Memoria Histórica de Fundel, de seguir así, Colombia no tiene esperanzas de paz. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, mi coronel, muchas gracias a usted, muy concreto, muy completo, muy amplio su resumen de los hechos, su reflexión al respecto de cómo los diferentes gobiernos y las entidades de justicia y hasta los mismos partidos políticos han manejado esta situación. El panorama no es claro, y no es claro porque no son claros quienes lo están dirigiendo y cada uno tiene sus intereses oscuros. Pero lo que más aterra es que el país siga en esa inercia y a pesar de que hay advertencias claras de personas con lucidez política, la mayoría de quienes quieren participar en política sigan embebidos en el mismo esquema que no funciona. Y en ese camino, pues es imposible hacer algún cambio transformador. Esta noche continuaremos con los análisis propios de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para tratar de formar estadistas con visión de estrategas y darle luces a quienes quieran tomarlas para orientar el rumbo del país. Un feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo. Gracias, Muchas gracias, mi coronel. coronel. Feliz día para Feliz día todos. para todos.